Eh, Bájale un poquitico que tengo un poquito de eco. Gracias. A las personas que nos ven por las redes sociales, les saludamos desde la provincia de Córdoba. Si esta reflexión, si esta compartir la palabra es de bendición, compártala con otras personas porque es bueno bendecir a los demás. Cuando vemos todos esos anuncios, o sea, Dios nos ha venido hablando de hacer, ¿sí? Hasta ahora teníamos el querer, ¿sí? Queremos, ¿quién no quiere? Todos queremos, pero a veces nos aguantamos las ganas. Entonces, vamos a ir a las calles, las casas de paz están orientadas para que vayan a evangelizar. Nosotros tenemos en la Casa de Paz de aquí del barrio proyectado 3 sitios para ir a evangelizar. Vamos a empezar este viernes. Queremos que las personas, todos nos acompañen. También estamos dentro de un proyecto más grande de hacer un evangelismo en la Plaza Nueva sobre el mes de julio. Estamos mirando esas cosas y también en Cabra. Es necesario compartir la palabra, hay mucha necesidad de Dios. Me ha escrito en estos días una persona a las 3, 4 de la mañana y yo sé que él me escribe porque necesita y no ha venido a esta iglesia, pero cada vez que nos vemos en la calle, yo le abrazo y le bendigo. Y muy pronto va a venir, por eso hay que estar orando por él. Y cuando me dice, hoy escuché un audio que me dijo, yo te agradezco, pastor, porque sé que tú me quieres y estás orando por mí. Y a mí me da alegría eso. Y quería, o sea, hablábamos también en la Casa de Paz y hay unas cosas. Mire, esto de seguir a Cristo, de seguir el Evangelio es voluntario. Dios no obliga y el pastor mucho menos. Nosotros queremos que todos los que vienen a este lugar sean salvos y sean bendecidos. Y para eso trabajamos. Ahora, cuando se mete el espíritu de rebeldía en las personas, es complicado, ¿sí? Ya no aceptan la dirección de Dios y mucho menos la del pastor y mucho menos la de su familia en general, porque la rebeldía es así. Y estaba leyendo un texto cuando el rey Saúl se rebeló contra Dios. ¿Qué es rebelarse? Es no hacer lo que se le ordena, es no hacer la voluntad de Dios en el caso del rey Saúl. Y entonces, dice un texto, le dice, porque como pecado de adivinación es la revelación. O sea, es la rebelión. O sea, la rebelión tiene que ver con la hechicería, con el mundo oscuro. Lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. El que se revela es porque es obstinado, quiere hacer su voluntad, lo que yo diga. Y está hablando de que la rebelión y la obstinación tienen que ver con la idolatría y la hechicería. Es fuerte, pero lo dice la palabra. Y dice que por haber el rey Saúl haber desechado la palabra, también fue desechado como rey. Si nosotros no queremos que Dios nos deseche y nos deje de lado, tenemos que ser obedientes o sea, no ser obstinados y rebeldes. Ahora, cuando nosotros determinamos seguir a Dios, es que vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Vemos cómo Dios nos bendice. Mira, hablaba Cristian de las necesidades que tenemos todos. Necesitamos vestido, claro. Necesitamos zapatos, claro. Comida, ¿qué más hablaba? Necesitamos afecto sentimental, ya sea o maternal o de pareja. Necesitamos un trabajo,
necesitamos tener dinero en nuestras cuentas o debajo del colchón como uno quiera o en la loza como dicen aquí. Se necesita. Y cuando nosotros nos decidimos, determinamos y hacemos de nuestra vida una vida acorde con Dios, vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Y yo veía cómo aún el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, aún en sus rebeldías, aún en sus, vamos, no hablar de rebeldías, sino sus pataletas, Dios los bendecía. Dios los bendecía. Y justamente de eso quiero hablar hoy, de cómo Dios bendice al pueblo de Israel. Y aquí están los que somos pueblo de Dios también. Y así como Dios bendecía al pueblo de Israel, Dios nos va a bendecir a nosotros porque somos su pueblo. Los que no quieran ser pueblo, el Señor les dice, no hay ninguno, yo no puedo obligarlos. Pero sencillamente queremos que todos sean bendecidos y sean salvos. Eso es lo que nosotros buscamos como pastores, como líderes, como las iglesias, de la que las personas sean salvas, al final de la carrera sean salvas y sean bendecidas. Y dice que el pueblo de Israel llegó un momento en que empezó una situación muy difícil. Iban tranquilos y llegaron al Mar Rojo. El mar al frente, una montaña aquí, otra montaña allí, desierto por un lado, desierto por el otro, y se dieron cuenta que los carros del faraón venían. Es decir, ahí no había escapatoria. Y entonces, en esa situación, les entró el miedo, les entró el temor y les entró la murmuración. Éxodo 14:9. Dice que el pueblo de Israel estaba acorralado allí, al frente del Mar Rojo. Entonces dice Éxodo 14, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Primahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Al verse cercados, al verse en una situación tan difícil, temieron en gran manera. Lo primero que sintieron fue miedo, temor. Y en el número 11 dice la murmuración, la queja, la tristeza, lo que muchas veces nos ha pasado a nosotros. Cuando estamos en una situación difícil, lo primero es, ¿por qué hice esto mal? ¿Por qué Dios permite esto? Siempre la queja y la murmuración dice. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? O sea, el pueblo de Israel salió voluntariamente, salió rico, salió con oro, salió con muchas cosas, con ropa, con todo. Y ya cuando vieron la primera dificultad, clamaron a Dios y empezaron a murmurar. ¿Quién los había sacado de Egipto? Moisés. Y quisieron, Moisés, ¿por qué ha hecho eso tan mal? ¿Usted le parece correcto, Moisés, que habían sepulcros en Egipto y viene a que muramos acá en el desierto? ¿Por qué nos ha hecho eso? Y entonces dice en el 12, ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios
que morir nosotros en el desierto. Preferían seguir viviendo como esclavos. Preferían la mala vida. ¿A qué? A ver una opción, a confiar en Dios que les había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida. Cuando yo miraba eso, yo veía que hay personas, no en ese tiempo, sino hoy, en el año 2024, que prefieren ser esclavos de la droga, que prefieren ser esclavos del alcohol. Hay mujeres que prefieren ser maltratadas. Hay hombres que prefieren ser maltratados. Hay situaciones, dice, yo prefiero esta situación a no tomar una decisión diferente. Hay personas que prefieren ser esclavos del pecado. Hay personas que quieren estar sometidos a maldiciones y no determinarse a seguir a Dios. En la época de Egipto sucedía eso y hoy también sucede eso. A muchas personas les hablamos de Dios. A muchas personas les decimos de Jesucristo. Dicen, no, yo no tengo tiempo. Es que estoy ocupado. Tengo que trabajar. Tengo que cuidar. Yo no soy loco, yo no soy como ustedes. Siempre hay una disculpa y prefieren seguir en tristeza, en depresión, en angustia, en droga, etcétera, 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 que darse una oportunidad con Dios. Porque eso de seguir a Dios es darnos una oportunidad, y lo bonito es seguir a Dios, que nos damos una oportunidad y vemos que realmente ese es el camino correcto. Ese es el camino correcto. Y dice que el pueblo allí en una situación difícil y no hacían sino quejarse. Mejor estar allá haciendo ladrillo en Egipto. Mejor estar allí. Allá teníamos comida, allá teníamos traquea, y si nos moríamos teníamos sepulcro, y aquí no tenemos sepulcro. Y luego dice en el número 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y es donde viene la labor nuestra, como pastores, como líderes, como discípulos, como hijos de Dios. La gente dice, ay, sí, qué situación tan difícil la de España. Sí, aquí no hay sino ladrones y políticos ladrones, y no sé qué. Ay, y aquí no hace sino golpear a las mujeres. Sí, aquí no hay sino golpear a las mujeres y no sé qué. Y aquí se está llenando de ladrones. Sí, sí, que no sé qué. Sí, sí. Nosotros tenemos que cambiar el dialecto. Tenemos que cambiar el chip. Decir, que la situación está difícil, pero si tú vienes a Cristo, su situación puede cambiar. Que a las mujeres las golpean. Sí, a los que están con Dios, Dios las cuida. Tenemos que lanzar la palabra diferente. Nosotros no estamos para agradar a las personas. Aunque nos digan feos, aunque nos digan aleluyas, aunque nos digan lo que sea, nosotros estamos para decir lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra. Nosotros somos instrumentos de bendición. ¿Sí? ¿Qué han dicho que no le van a dar papeles a los inmigrantes? Sí, es que con ese presidente tan malo. No, a nosotros los hijos de Dios sí nos van a dar papeles. A nosotros los hijos de Dios las cosas cambian diferente. Y es más, nosotros podemos cambiar la situación del país en ayuno y oración. Somos diferentes. Entonces nosotros no podemos dejarnos llevar por la corriente, sí. No. Y el pueblo allí, Moisés tomó autoridad. Dijo, no temáis. ¿Cómo le va a decir Moisés si estaba aquí el ejército y aquí no podían correr para allá y allá y el mar? Y les dice, no temáis. ¿Por qué les dijo no temáis? Porque Moisés sabía en quién confiaba. Moisés sabía que él confiaba en el Dios Todopoderoso. Y si Dios le había dicho que lo iba a llevar a la tierra prometida, él iba a cumplir, y cumplió. Y cumplió. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Y entonces le dijo Moisés en el número 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto no. ¿Cómo vamos a estar tranquilos con carros y caballos? Y imagínense, y haciendo así, levantando polvo. Y Moisés les dijo, tranquilos. Y entonces empieza Dios a trabajar.
dice que le dijo a Moisés. Moisés empezó a decirle a Dios, Señor, ¿y qué vamos a hacer con este problemita tan gordo? 6 millones de personas aquí y los caballos ahí y el mar, dice. Y entonces en el número 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Mira, importante. Dios hubiera podido abrir el mar rojo él solo, porque es poderoso. Pero Dios escogió a Moisés para que con su vara abriera el mar. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hace Dios si él podía hacerlo? Porque Dios ha determinado que a través de los hombres, a través de ustedes y yo, se hagan milagros. A través de nosotros es que se hacen los milagros. Y Moisés dijo, ¿por qué clamas a mí? Estás zumbado, estás mal, Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y le dijo, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Le dijo a Moisés, divídelo tú. Yo no lo voy a dividir, divídelo tú. Y está diciendo que nosotros podemos hacer milagros en el nombre de Jesús. Y está diciendo, para que entren los hijos de Israel en seco. Le estaba dando unas órdenes claras a Moisés. Le estaba dando unas órdenes precisas. ¿Cuántas veces nos ha dado órdenes Dios a nosotros? ¿Cuántas veces nos ha hablado, haga esto, haga esto, haga esto? Y nomás con ir a orar por una persona, la situación cambia, la atmósfera cambia. Nomás por bendecir a una persona, la atmósfera cambia. Para eso estamos nosotros. Quédese con eso. Dios hubiera podido abrir el mar rojo. Y no lo hizo. Porque Dios necesita, entre comillas, o usa personas para activar los milagros. Y es donde entramos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros, que somos cambiadores de atmósferas, activadores de milagros. Es así. Y entonces dice que en el Éxodo 14, 19, eso fue lo que Dios le dijo a Moisés, pero mientras tanto había una situación que le dio una orden, pero mientras eso sucedía había un problema muy complicado. El faraón estaba que venía a matar al pueblo. Y entonces dice Éxodo 14, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Estaba delante, se puso atrás, en medio de ellos y los carros del faraón. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entre el pueblo de Israel y faraón estaba el ángel de Jehová y estaba la columna. Y dice en el número 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era una nube y tinieblas para aquellos. Para el ejército de faraón era tinieblas. Y alumbraba a Israel de noche. Es que esto es una cosa tremenda. Mientras sucedía el milagro, mientras tú esperes un milagro, Dios está trabajando. El pueblo de Israel veía luz, veía tranquilidad, y los del faraón veían oscuridad y tinieblas. Dios ata a nuestros enemigos mientras nosotros tomamos la determinación y provocamos el milagro. Dios lo tiene ahí. Y entonces dice que eso sucedió. Y dice, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. El pueblo estaba protegido por el ángel de Jehová y una columna de humo que les alumbraba, y una nube, y el pueblo egipcio, el faraón y sus carros estaban viendo solo tinieblas. Y entonces en el número 22 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Se hizo un camino. Tuvo que haber sido muy ancho porque para que pasen 6 millones o 5 millones de personas y pasaron por el mar en seco. Pero sucedió algo chistoso. Los egipcios también vieron que podían pasar. Si pasa, los hijos de Dios vieron el milagro. Nosotros, los que creemos en Dios, los que confiamos en Dios, vemos el milagro. Los que no creen en Dios ven la casualidad. Y entonces dice que en el 23, y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón y sus carros y la gente de a caballo. El pueblo de Israel iba pasando, confiando en Dios, creyendo en el milagro, creyendo en que el Dios Todopoderoso estaba peleando por ellos. Los carros del faraón iban a coger a los egipcios para matarlos, para destruirlos y para algunos llevarlos nuevamente esclavos a Egipto. Y entonces Jehová cumplió su palabra a través del profeta Moisés, que en ese entonces dijo: Jehová peleará por vosotros. Y dice en el 24: aconteció a la vigilia de la mañana, cuando estaba amaneciendo, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó el campamento de los egipcios. Trastornar es que se pierde la mente, que no pueden pensar, que están como ciegos, aunque tienen los ojos abiertos, no pueden pensar. Y dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sus carros y sobre su caballería. Y Moisés obedeció. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros de la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Sí? Jehová cumplió su palabra. Moisés les dijo: estad quietos, no tengan miedo, no os preocupéis, Jehová peleará por nosotros. ¿Por quién peleó Jehová? Por el pueblo de Israel. ¿Por quién pelea Jehová? Por su pueblo, por sus hijos. Entonces, la Biblia está escrita para que nosotros la tengamos como referencia, como guía de nuestra vida. Y si Jehová peleó por el pueblo de Israel, Él pelea por nosotros y peleará por nosotros. ¿Y qué pasó? Y el enemigo fue totalmente destruido. Totalmente destruido. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Muy tranquilitos, pasaron al otro lado del Mar Rojo y empezaron su camino en el desierto. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con ellos. Ahora, yo me miraba cómo Dios pelea por su pueblo, cómo Dios bendice a su pueblo. Y por un momento, pongámonos a mirar lo que sucedía con el pueblo de Israel después de que pasaron el Mar Rojo. Por la mañana caía maná, comidita, ¿sí? Todos los días. Y les decían: no se preocupen, lo que se coman en el día, coman todo lo que quieran. Buffet libre, ¿no? Lo que quieran pueden comer. Pero no dejen nada para el otro día porque se va a pudrir. ¿Por qué no dejaban nada para el otro día? Porque Dios les mostraba que Él era el Dios de la provisión. El Dios que bendice a sus hijos todos los días. Y dice que
el pueblo se cansó de tanto maná. No existían las especias, hoy le vamos a echar caramelo, hoy le vamos a echar, no, era maná. Entonces dijo, ¿sabe qué, Señor? Ya estamos cansados de comer maná, queremos carne. Pues le vamos a dar carne. Y fue cuando bajaban codornices y comían codornices al horno o asado, como lo quisieran. En cada país lo hacen a su manera. Barbacoa, asado, con miel, sin miel, con salsas. Tenía sed y dice que en el desierto que no hay agua, brotaba agua de las peñas, brotaba agua de las rocas. En el día el pueblo iba caminando. Usted se imagina si aquí en el verano nosotros nos derretimos. Imagínese en el desierto a esa temperatura, pero el Señor sabía, diría, no mándenos aire acondicionado, mándenos ventiladores. No, le mandó una columna de nube para que no les diera tanto el sol. Y en el desierto por la noche hacía muchísimo frío y mucho viento. El Señor les mandaba una columna de fuego para que se calentaran. Es decir, teníamos la eterna primavera. El pueblo de Israel andaba en eterna primavera. Y algo que me voló la cabeza y lo había leído en la palabra. Vamos a leer Deuteronomio 29:5. Deuteronomio 29:5 dice, Moisés está hablando, dice, yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Nosotros nos toca ir al mercadillo a comprar la ropa, o al Corte Inglés cuando están las rebajas. El pueblo de Israel no iba. Cada día la ropa era más nueva. Dice que durante 40 años vuestros vestidos no se envejecieron, ni había que llevarlos a la lavadora, ni a la secadora, ni echarles detergente, porque se mantenían nuevos. Y los zapatos, su calzado no se ha envejecido. Nosotros compramos unas zapatillas, nos duran 6 meses, un año. A ellos le duraron 40. Y eran buenos. Eran mejor que los Nike. Andaban en el desierto y durante 40 años ni callos, ni raspaduras, ni nada. Dice que durante ese año. Entonces, mire, hermanos, el pueblo de Israel estuvo bendecido durante 40 años. Comida, carne, agua, columna de fuego, columna de nube y vestidos. Pero había un pequeño problema, y si nos ponemos enfermos, ¿qué médico viene aquí? Dice que hubo una vez una plaga de serpientes, Números 21:8, y las serpientes estaban matando al pueblo. Entonces le dice Dios a Moisés, vamos a sanar al pueblo, porque el pueblo tiene que ir sano. Y dice 21:8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Además de todo, les daba sanidad. Si los picaba una serpiente, miraban la serpiente de bronce y eran sanados. En Deuteronomio 29:2 está Moisés haciendo un examen de cómo Dios bendecía al pueblo, de cómo habían milagros y prodigios. 29:2 dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón
y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el número 3 dice, las grandes pruebas que vieron nuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Le está hablando Moisés de que ahí para el pueblo de Israel había el milagro diario, el milagro permanente, que si había que pelear contra los enemigos, peleaba, y aunque el pueblo de Israel no era un pueblo de guerra, ganaba las peleas. Aunque no era un pueblo que había sido entrenado en batallas, ganaba las peleas. Y entonces Moisés le decía, vea, todo esto ha hecho Dios por ustedes. Señales, prodigios, milagros, derrotó a sus enemigos. Y entonces vino algo que me impactó, Deuteronomio 29:4. Dice, pero Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué está diciendo? Que Dios no le daba al pueblo de Israel, a todos, corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Y es en cuando nosotros tenemos que entender que para entender y saber los caminos de Dios, tenemos que tener ¿qué? Revelación. La gente de afuera no tiene revelación. Las personas que están afuera no entienden los caminos de Dios porque no tienen la revelación. Pero nosotros tenemos la revelación que nos da el Espíritu Santo para entender que los caminos de Dios son perfectos. Que los caminos de Dios es lo mejor. Que si nosotros seguimos a Dios tenemos sanidad, salvación, liberación y vida eterna. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios la revelación. Aquí entre todos los que estamos hay cosas que no entendemos. Hay cosas que se nos escapan. Por eso dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor nos quiere cada día enseñar, enseñar, enseñar. Pero solamente Él quiere un corazón enseñable. Un corazón enseñable. Cuando yo me las sé todas, pues ya estoy colocando una barrera. Cuando yo soy un cristiano como ninguno, ya estoy colocando una barrera. Pero el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar nos lleva a que nosotros seamos humildes y digamos, Espíritu Santo, es que yo no sé ni orar. Enséñanos a orar. Dirígenos, guíanos. Y nuestra oración como líderes y como pastores es esa: Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, dirígenos para hacer las cosas acertadamente, para no equivocarnos. Y le pedimos, porque si uno va con soberbia delante de Dios, está perdido. Pero si uno va con humildad diciéndole, Señor, yo no me las sé todas. A lo mejor alguien sabe más Biblia que nosotros. A lo mejor no, muchas personas saben más que nosotros. Pero el Señor nos ha escogido y nos está dando la revelación, nos está dando la enseñanza. ¿Para qué? Para hacer las cosas de la manera que Él quiere que las hagamos. Entonces, yo quiero que ahí por un momento agache su cabeza. Cierre sus ojos y agache su cabeza. Yo en el nombre de Jesús estoy reprendiendo toda fortaleza mental que haya sobre mis hermanos, que haya sobre esta iglesia. En el nombre de Jesús, todo lo que se oponga a que fluya la palabra de vida en mis hermanos y en sus familias, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Se caen cadenas, se caen escamas, se rompen ataduras, se rompen maldiciones en el nombre de Jesús. Hoy nos cubrimos con la sangre de Cristo y desatamos la libertad de Dios y la sabiduría del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo lo que vemos, todo lo que acabamos de entender es cómo Dios bendice a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. Y nosotros somos hijos de Dios. Y el Señor quiere bendecirnos.
yo miraba, a veces nosotros queremos movernos en nuestras propias fuerzas. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Y yo miraba, por más que nosotros queramos, nuestros hijos tienen que ir al colegio, tienen que ir a estudiar. Y tú no puedes cuidarlos. Entonces tiene que coger un seguro de vida con el Dios Todopoderoso para que los cuide. ¿Quién cuida a sus hijos? El Dios Todopoderoso. ¿Quién te cuida de tus enemigos? ¿Quién nos cuida de los enemigos? El Dios Todopoderoso. Los que tenemos familia lejos, sabemos que el Señor es el que cuida a nuestra familia. Por más que yo quiera cuidar a mi papá, hay momentos en que está solo, pero es cuando Dios envía a sus ángeles o personas para cuidarlo. ¿Quién bendice su trabajo? A veces se levanta la envidia o se levanta la murmuración en contra de tu trabajo. ¿Y quién pelea por ti? El Dios Todopoderoso. Te coloca arriba y no abajo, adelante y no atrás. ¿Quién sana tu cuerpo? El Dios Todopoderoso, el que cambia veredictos, el que cambia diagnósticos, el que nos bendice, el que nos sana. ¿Quién sana tu alma? Todos somos heridos. Nos han dado golpes. Familiares, amigos, padres, la persona que nosotros amamos o en general, ellos nos golpean o aún nuestros enemigos. Y eso va creando golpes, heridas en nuestra alma. Dice el salmista que dice, Él es el que sana todas tus dolencias y te corona de favores. Es Él. ¿Quién te libera de las maldiciones? No vamos tan lejos, maldición generacional. De allá para acá, para acá, para acá. El que corta las maldiciones se llama Dios. ¿Quién nos libera de espíritus inmundos que se han metido en nuestras vidas? El Dios Todopoderoso. ¿Quién te da la salvación? Solo Él, que envió a Jesús a morir por ti y por mí y por ustedes que nos ven, para que tengamos salvación y vida eterna. ¿Quién se hizo maldición para que nosotros fuésemos bendición? Jesucristo. Y podía decirle un poco de cosas, pero nuestras vidas dependen del Dios Todopoderoso. Los que quieren ir como cabritos por ahí, si ya han hecho su oración de entrega, Dios los trae a las buenas o a las malas. Y Dios no quiere, yo se lo pido, Señor, enséñame a las buenas, no me enseñe a las malas. Y Dios no quiere que nosotros pasemos por procesos fuertes. Pero cuando somos así, cabezones, y nos pegamos cosas contra el aguijón, Dios nos trae con procesos fuertes. Y entonces si nosotros sabemos que el Dios puede hacerlo todo, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué no le obedecemos? ¿Por qué no le seguimos realmente? ¿Por qué no le agradamos? Ah, pastor, yo sí le obedezco, yo le agrado y yo le sigo. Sí, hermano, menos mal. Pero hay algunos que no le obedecemos plenamente. Hay algunos que no le seguimos realmente. Hay algunos que no le agradamos. Y a esos es que hoy les está hablando el Señor. ¿Qué nos está hablando el Señor? Hablaba la hermana el jueves. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué es lo que tú pones delante de Dios para no obedecerle, para no seguirle, para no amarle, para no agradarle? Él no quiere que tengamos ídolos. Él quiere que le sigamos porque tiene para nosotros planes de bien y no de mal.
Y entonces, hermanos, es el tiempo de tomar decisiones. Nosotros podemos orar por ustedes. Y usted puede orar todos los días y ayunar. Pero si tú no tomas decisiones, a lo mejor estás perdiendo el ayuno y estás perdiendo la oración. Me reía a veces que hay sicarios en Colombia, y a lo mejor en España también. Van a matar a alguien. Señor, bendíceme. Sí, que sea lo que Dios quiera. Mira, si usted quiere salirse de sicario, no espere que Dios lo saque. Tú tienes que salirse. Si usted quiere salirse de una situación mala, yo tengo que tomar la decisión. La vida cristiana es decisiones, no solo oración y ayuno. ¿Qué pasó con Judas? El hombre vino y entregó a Jesús y le dieron un dinero. Y el hombre se arrepintió. Se arrepintió. ¿Cómo? Sí, se arrepintió. Que vendía a Jesús. Toma, ya no quiero su dinero. El problema es que tomó la decisión equivocada y se fue por donde los sumos sacerdotes y no se fue a Jesús. Porque a lo mejor si iba donde Jesús, Señor, perdóname, no se hubiera ahorcado. Porque se arrepintió mientras Pedro como que, Señor, que es que mira, Pedro lloró. Y Pedro sí vino ante el Señor y le pidió perdón. Dios nos está hablando. Miren, nosotros tenemos que avanzar como iglesia. Tenemos que avanzar, no podemos seguir ahí, sí, no tenemos. Dios ha permitido que hayamos crecido y con las personas que quieran, vamos a ir adelante a evangelizar, a llevar la palabra, a hacer lo que quiera. Dios nos está respaldando, lo hemos visto, estamos viendo sanidades, milagros y liberación aquí. Entonces tenemos que ir afuera, afuera las personas se están necesitando de una palabra de aliento, de una palabra de bendición y no podemos seguir así. Y entonces el Señor hoy nos dice a nosotros como pastores, dile al pueblo que marche. Dile al pueblo que marche. ¿Estáis dispuestos a marchar? ¿Estáis dispuestos a marchar? Si estáis dispuestos a marchar, denle un aplauso al Señor. No es que el pastor esté hoy molesto. No es que el pastor, no, yo estoy muy contento. Contento porque Dios me habla para darle una palabra al pueblo. Alegre. Alegre. Mira, le contaba, ayer me pasó algo en Cabra que nosotros también somos humanos, los pastores somos humanos. Hubo un pequeño problema el sábado anterior y eso desmotiva cuando dentro de los hermanos hay división y hay peleas y contiendas y en esta iglesia, menos mal que esta iglesia no es así. Gracias al Señor. Entonces eso lo desmotiva y a mí me desmotiva. Y ayer no tenía ganas de ir a Cabra. Y mi esposa dijo, pues vamos a ir, entonces ya nos fuimos para Cabra. Yo fui y compartí. Cuando llegué, faltaba media iglesia. Habían solamente como unos 5 o 6 personas. Dios mío, Señor, eso pasa porque se la pasan en peleas y en contiendas. Y nosotros hablamos con el hermano y hablamos y tratamos de arreglar este día. A lo mejor, Señor, es que esto no puede ser. Y yo di mi mensaje. Pero después de que di el mensaje, yo sentía que me había quedado corto. Entonces dije, voy a empezar a orar. Y empecé a orar, Señor, bendecimos la iglesia de Cabra, Señor, bendecimos al hermano tal, Señor, bendecimos al hermano tal. Y con los ojos cerrados, orando, ¿sí? Y porque Dios me dijo, no te quedes aquí, sigue. Y orando, y no sé qué. Y ya al final me alargué un poquito, como unos 10 minutitos orando. Y cuando abro los ojos, habían llegado todos. Habían llegado todos. Dice, uy, esto no, y le digo,
¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguimos? Que le digo a mi esposa y dice, pues no sé, no sé. Pues, entonces, claro, oramos, vamos a orar por la hermana que está enferma, vamos a orar. Y hay una cosa que está sucediendo allí. La hermana Carolina me lo comentaba, que ella estuvo allí también. Terminamos de hablar y la gente no se quiere ir. Hay sed de Dios. Por eso nos sacrificamos, o sea, por eso nos sacrificamos, nos hacemos el esfuerzo de ir los sábados a las 6 de la tarde, porque allá hay sed de Dios. Y las personas con su cerro y todo quieren seguir a Dios y están ahí. Y entonces digo yo, mira, el Señor es bueno con la gente, es bueno. Se decidieron a pesar de después llegaron allá. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros, ustedes y yo, seamos instrumentos de bendición. Y esto es, dile al pueblo que marche. Hermanos, tenemos que marchar. ¿Cómo marchamos? Con la armadura de Dios. ¿Cómo marchamos? Con oración, con ayuno, con guerra espiritual. Pero marchar no es para darle vueltas acá a la iglesia. Marchar es para ir a llevar la palabra de Dios afuera. Afuera hay gente que necesita ser liberada, sanada. No, yo voy a tomarme un tiempo, pastor. No se tomen tiempo, hermanos. Es hoy. Es ahora. Es el tiempo. Alguien me puede decir, es que es el tiempo perfecto de Dios. Dios ni adelante ni atrás. Pues tú puedes pensar todo lo que quieras, pero el tiempo de Dios es hoy. Hoy es el tiempo de Dios para que tú tomes la decisión de ir a marchar para llevar a su familia a la tierra prometida y el pueblo a la salvación. Amén. Así que, hermano, póngase en pie, por favor. Póngase en pie.